Cualquier cosa que nosotros, los blanquitos, los europeos, digamos sobre África, tiene una legitimidad bastante precaria. El escritor Alex Perry dijo en alguna ocasión que nosotros los europeos tenemos un larguísimo historial tanto de explotadores como de entender mal África. Y tiene razón, ¿no? Por lo tanto, las historias que van a escuchar a continuación no son mis historias, sino que son las historias de las personas con las que me he encontrado en África, ¿no? En los caminos, en las carreteras, en los pueblos, en las ciudades. Lo que van a escuchar a continuación son sus historias, son sus voces. Yo vivo en Uganda, yo vivo en la capital de Uganda, en Kampala, y una mañana me encontré con una mamá llorando cerca de mi casa. Me acerqué, le pregunté, oye, ¿necesitas algo? ¿Qué sucede? Y me contó que su hijita, Brenda, una niñita preciosa, 3 años, que siempre me saludaba en cuanto me veía, me dijo que Brenda que había muerto. Y me dijo que había muerto de neumonía. La neumonía es una enfermedad, es una infección pulmonar que es relativamente fácil de curar. De hecho, solamente se puede curar con medicamentos, con antibióticos, y estos antibióticos cuestan solamente 30 céntimos. Sin embargo, solamente en el 2016, más de 950.000 personas murieron por culpa de esta enfermedad, de la neumonía. Todas estas personas tenían menos de 5 años y la mayoría provenían de países empobrecidos. En realidad, estas 950.000 personas, y Brenda, no se murieron por culpa de una enfermedad rara, una enfermedad incurable, una enfermedad extraña. En realidad murieron por culpa de un sistema social y económico que permitió su muerte. En Kampala, en la capital de Uganda, había suficientes medicinas, había suficientes hospitales, había suficientes médicos para Brenda y para su mamá. Para comprender lo que está sucediendo hoy en África, es muy importante retroceder en el tiempo y comprender primero qué sucedió durante el periodo colonial. A principios del siglo XX, los europeos llegamos allá a África y invadimos el continente. Nos quedamos con los terrenos más fértiles, destrozamos las sociedades precoloniales, impusimos nuestra religión y sustituimos los cultivos de subsistencia por los cultivos de exportación, por los cultivos que precisaban las metrópolis. África, en la actualidad, sigue manteniendo esta posición subordinada en el sistema global. En los años 80, en los años 90, las instituciones financieras internacionales se convirtieron en los nuevos administradores coloniales. Por aquel entonces, 20 años después de la independencia nominal de los países africanos, los gobiernos postcoloniales estaban endeudados hasta la médula y tenían que aceptar, sí o sí, no tenían otra opción, las recetas, las medidas que las instituciones financieras internacionales le propusieron. Entre otras cosas, redujeron el gasto público en educación, redujeron el gasto público en sanidad, eliminaron todos los subsidios a la agricultura y también, como sucedió durante el periodo colonial, sustituyeron los cultivos de subsistencia por cultivos que precisábamos en Occidente: té, cacao, algodón, todo este tipo de cultivos, ¿no? Es decir, en vez de desarrollar un sistema agrario, una industria agraria que garantice la seguridad alimentaria en África, lo que desarrollaron fue una industria agrícola en servicio de nuestras necesidades. Por eso, hoy a África, a pesar de que tiene probablemente las tierras más fértiles del mundo, por eso hoy es el continente más hambriento, es el continente donde millones y millones de personas pasan hambre todos los días. Estamos viendo que, por ejemplo, solamente un país, la República Democrática del Congo, tiene más de 1.100 minerales diferentes. Tiene un río larguísimo, el río Congo, que podría generar electricidad suficiente para todo el sur de África. Tiene de todo, tiene selvas, tiene árboles, tiene agua, tiene de todo,
Y sin embargo, el 74% de la población vive con menos de $1,25 al día. En África, en la actualidad, a pesar de todos estos recursos naturales, más de 415 millones de personas viven con menos de $1,25 al día. Imagínense ustedes viviendo con esa cantidad de dinero por día. En este sistema que nosotros impusimos, los africanos sobran y en ocasiones no sabemos qué hacer con ello. Un buen ejemplo de este sistema son las ciudades africanas. Deberían visitar Nairobi, es una ciudad curiosa. Nairobi es la capital de Kenia y es una de las ciudades más caras del continente. Tiene rascacielos, tiene grandes avenidas, tiene mansiones que cuestan millones de dólares, shopping malls y al mismo tiempo, en el mismo espacio, en la misma ciudad, viven millones y millones de personas en slums, en barrios marginales. Estas personas viven en condiciones, en casas precarias, sin alcantarillas, sin hospitales, sin colegios. Viven literalmente en mitad de la basura. He pasado mucho tiempo en estos slums y en una ocasión un papá de 30 años me explicó, llorando, gritando, cómo la policía había matado a sus hijos de 17 y 18 años. Esto es lo que hace de vez en cuando la policía cuando entra en los slums de las ciudades de África, ¿no? Entran, disparan y después preguntan. En teoría lo hacen porque creen que los slums son focos de criminales. Entonces, de vez en cuando entran, hacen este tipo de cosas. ¿Y cómo sobran? No pasa nada. Solamente el año pasado, en los primeros 8 meses del año pasado, la policía keniata mató a aproximadamente 150 personas. Probablemente las cifras sean mucho más superiores. Estas son solamente las cifras que conocemos, estas cifras las conocemos gracias a familiares que tuvieron el valor de denunciarlas a organizaciones, ¿no? Probablemente, seguro, la cifra es muchísimo más alta. Pero en ocasiones estos asesinatos se producen de una forma muchísimo más sutil. Recuerdan Brenda, ¿verdad? Mi pequeña amiguita. Ella debería seguir viva todavía hoy. Dice la Organización Mundial para la Salud que en África, los niños de África, tienen hasta 14 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño en un país enriquecido como España. Es curioso que ambos, tanto primero los colonos como luego las instituciones financieras internacionales, actuasen, impusiesen sus medidas, ambas justificándolos con fines filantrópicos, ¿no? Primero, los colonos, nosotros los europeos, creíamos que teníamos una civilización superior, que los blanquitos éramos mejores y por lo tanto teníamos la responsabilidad moral de imponer nuestro sistema, nuestra sociedad a los pobres africanitos, a los pobres negritos del África, ¿no? Después, en los años 80, en los 90, las instituciones financieras internacionales llegaron a África, impusieron lo que para ellos creían que era el mejor sistema social y económico, el neoliberalismo. Querían integrar a las sociedades africanas en las economías globales para de esa forma mejorarlas, ¿no? El resultado de ambas intervenciones no es de extrañar que haya sido el mismo: la expoliación del continente y la pobreza del continente. Dejémoslo claro, África es pobre, y África es pobre por nuestra culpa, porque primero los colonos y después estas instituciones impusieron un Estado totalmente desvinculado a la sociedad civil, un Estado que está solamente diseñado para beneficiar a una minoría, a unos pocos, a nosotros y también a una élite africana. Un Estado totalmente desvinculado a la sociedad civil. En Mbuyikabunda, el profesor Mbuyikabunda, congoleño, dijo en otra conferencia que la palabra Estado, en Kiswahili, uno de los idiomas que más se hablan en África, se dice serikali. Serikali es una palabra compuesta, ¿vale? Ser proviene del árabe, significa secretos, y kali es una palabra swahili
que significa malvados. Esta es la percepción que muchos pueblos africanos tienen sobre sus propios estados. Un grupo de malvados que guardan secretos. O en Kikongo, que es un idioma que se habla en algunas partes de Congo, Angola, en el centro de África. En el Kikongo, estado se dice Bula Matari, que es literalmente el que arranca las piernas. La fuerza en su máxima expresión. Entonces el profesor Kabunda, mi admirado profesor Kabunda, decía que África ha tenido la virtud de vivir durante siglos sin un Estado. Y los problemas de África comenzaron con la imposición de este Estado importado por parte de agentes extranjeros. Por lo tanto, los problemas de África continuarán hasta que no se elimine y reestructure este Estado artificial. África necesita un Estado con rostro humano. África necesita un Estado centrado en las personas. África necesita escuchar por primera vez un Estado que escuche por primera vez al pueblo, que tome en consideración las prioridades del pueblo. África en realidad no necesita que los blanquitos vayamos allá con ONGs, con proyectos. Ni siquiera necesitan que los blanquitos vayamos allá como periodistas, como yo, a contar sus historias. África, lo decía el gran Nelson Mandela, lo que África necesita es justicia. Muchas gracias.